La Fuerza Aérea rusa está colapsando, no retrocediendo, no rearmando, colapsando. 3 años después de la guerra, Rusia, que se esperaba que dominara los cielos, se está quedando sin jets, pilotos y opciones. Lo que se suponía que sería una ventaja abrumadora, se ha convertido en un desastre en cámara lenta. Pérdidas catastróficas, fallos de motor, aviones sacados de museos y desguaces. Y ahora, la inteligencia de Estados Unidos dice que el poder aéreo de Rusia puede que nunca se recupere completamente. Esto no es solo acerca de los jets siendo derribados. Es acerca de un sistema entero rompiéndose bajo el peso de la guerra, la corrupción y décadas de mala doctrina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo perdió Rusia su ventaja en los cielos y qué significa eso para el futuro de la guerra moderna? Desglosémoslo. Este problema para Rusia realmente no comenzó en 2022, como muestra un análisis más dedicado. Síntomas de esto mucho antes de que comenzara el conflicto entre los dos países. Pero comencemos examinando el síntoma más visible y discernible de la crisis de poder aéreo de Rusia: las pérdidas directas en combate. Según la meticulosa documentación del sitio de inteligencia de código abierto Oryx, Rusia ha perdido al menos 141 aviones militares de ala fija que se han confirmado visualmente como destruidos, dañados o capturados. Esto incluye cazas de primera línea como el Su-35, bombarderos S como el Su-34 y varios otros aviones tácticos como transportes y aviones de radar o de alerta temprana y control aéreo. Esto representa alrededor del 10% del tamaño total de la flota de Rusia antes de que comenzara la guerra. La cifra del 10% aquí es importante como una tasa de pérdida de 2 dígitos de todo un sistema. Tal como la Fuerza Aérea comenzaría a erosionar la capacidad de Rusia para realizar ataques aéreos y ejercer superioridad aérea localizada sobre sus propios cielos. Debido a que Rusia tiene una superficie terrestre significativamente mayor que Ucrania, sus aviones necesitan cubrir distancias mucho mayores para patrullar los cielos o responder a ataques a larga distancia. Más adentro del territorio de Rusia, dado eso, Ucrania ha aumentado constantemente su capacidad para lanzar drones más adentro de Rusia y con mayor precisión. Lograr eliminar el 10% de la Fuerza Aérea de Rusia degradaría aún más la capacidad de este último para montar un sistema de defensa antiaéreo en capas. Pero las pérdidas confirmadas visualmente representan solo una parte de la historia. Fuentes militares ucranianas afirman haber derribado más de 340 aviones rusos y tantos helicópteros para principios de 2024, solo 2 años después del inicio de la guerra. Estas cifras podrían haber sido infladas por propósitos de propaganda, moral y geopolíticos, ya que son prácticamente imposibles de verificar, dado que Rusia prácticamente nunca admitirá la verdadera magnitud de sus pérdidas en Ucrania. En el mejor de los casos, podríamos obtener la escala precisa de las tasas de bajas y pérdidas años después de que el conflicto haya terminado y se revele la documentación. Pero dado que Oryx solo cuenta los aviones verificados dañados y derribados, es probable que muchos más aviones hayan sido dañados, pero sin imágenes explícitas para corroborar ese hecho. Como tal, es probable que el verdadero número de aviones que Rusia ha perdido se encuentre en algún lugar entre estas dos cifras, apuntando a una tasa de pérdida superior al 10%. Lo que hace que estas pérdidas sean particularmente devastadoras no es solo su cantidad, sino su calidad. Rusia ha perdido un sólido porcentaje de sus aviones más avanzados. Estos son los aviones que requieren años de fabricación y pilotos altamente capacitados que necesitan miles de horas de vuelo para alcanzar la competencia en combate. El caza de ataque Su-34 Fallback proporciona un ejemplo revelador. Esta aeronave avanzada, que entró en servicio en 2014, se suponía que sería la principal plataforma de ataque de precisión de Rusia. Con un costo unitario aproximado de 36 millones y una tasa de producción de solo alrededor de 6 aviones por año, Rusia ha perdido al menos 37 Su-34 confirmados. Si Rusia puede producir constantemente tantos de estos aviones como puede perder, entonces no hay un problema real aquí, pero la verdad es mucho más complicada. Por un lado, las pérdidas visibles de aviones derribados sobre Ucrania representan solo la punta de un iceberg. Detrás de escena, la flota de aviones restante de Rusia se está deteriorando a un ritmo alarmante debido a lo que los analistas militares llaman pérdidas imputadas. Estos son los efectos acumulativos del uso excesivo, el mantenimiento inadecuado y la escasez de piezas. Según un análisis de la corporación RAND de finales de 2023, los aviones de combate rusos volaban 3 a 4 veces sus horas de vuelo anuales previstas durante toda la guerra. Esto se debe al hecho de que Rusia ha estado usándolos para desplegar bombas planeadoras, lo cual cubriremos un poco más tarde, y del hecho de que las pistas de aterrizaje rusas están ubicadas más lejos de la línea del frente que las de Ucrania. El aumento del uso de la aeronave va directamente en contra de la doctrina tradicional de la guerra aérea. Es decir,
Aviones de combate modernos diseñados para ritmos operativos específicos. Horas de vuelo por año, con horarios de mantenimiento construidos en torno a patrones de uso esperados. Cuando se exceden estos límites, es más probable que los aviones experimenten fallos catastróficos en varios sistemas, lo que los convierte en una responsabilidad total. En la escala más amplia del conflicto, este uso excesivo se ve agravado por las tácticas cada vez más desesperadas de Rusia para evitar las defensas aéreas ucranianas. Los pilotos rusos vuelan a altitudes extremadamente bajas, lo que pone un tremendo estrés en las estructuras y motores de los aviones. Estos perfiles de vuelo de alto estrés aceleran el desgaste en componentes críticos, particularmente los motores, que ya son el cuello de botella más significativo de Rusia en términos de mantenimiento. El Su-35S, el caza operativo más avanzado de Rusia, utiliza motores Saturn AL-41F, 1S que requieren mantenimiento después de aproximadamente 1000 horas de vuelo bajo condiciones normales. La vida útil total de los motores utilizados por el Su-35, un caza relativamente moderno, varía de 4000 a 6000, dependiendo del modelo exacto del motor utilizado. Sin embargo, 1000 horas es la tasa generalmente aceptada en la que el motor necesita ser revisado completamente, lo que puede dejar el avión en tierra durante semanas. Sin embargo, esas condiciones de operación suponen un entorno de vuelo casi perfecto y operaciones muy alejadas de lo que está sucediendo en Ucrania. En cambio, los aviones rusos necesitan volar a ras de superficie para evitar el radar de largo alcance, usar repetidamente sus postquemadores para alcanzar altas velocidades para evadir las contramedidas ucranianas o maniobrar alrededor del espacio aéreo ucraniano por completo al desplegar armas de alcance medio. Volar cerca del suelo genera más calor y permite que la nave ingiera más escombros, lo que se ha demostrado que tiene una reducción notable en la vida útil. Por ejemplo, los F-16S volando en Siria tuvieron su vida útil reducida en un 20% al tomar arena durante los procedimientos de despegue en el desierto. Es probable que algo similar esté ocurriendo con los aviones rusos, incluso si es a una escala menor. Incluso, si una aeronave sufre daños y logra regresar, su sección transversal de radar puede ser modificada repentinamente debido a la ruptura del sigilo, el recubrimiento o el patrón de desviación. Esto hace que sea más probable que un avión sea detectado por el radar, lo que aumenta severamente el riesgo de enfrentamiento. En respuesta, los técnicos necesitan reparar el daño, lo que solo proporciona una reparación limitada y restauración de la sección transversal original, o priorizar la reparación del exterior del avión a expensas del mantenimiento del motor y la electrónica. Además, la larga vida útil del motor solo se aplica a los modelos más nuevos. El Su-34, por ejemplo, tiene la versión más antigua del motor Saturn AL-31F, que tiene una vida útil estimada de solo 1500 horas y ha estado en uso durante más de una década. El país también sigue en el proceso de modernización de su flota, con la mitad de los aviones utilizados en Ucrania siendo remanentes de la Unión Soviética. Estos aviones ya han estado en uso durante décadas, lo que sugiere que literalmente les quedan las últimas pocas cientos de horas de tiempo de vuelo solo en el motor. El análisis de RAND de todos los jets rusos sugiere que su fuerza aérea está volando alrededor del 75% de su fuerza preguerra. RAND estimó que las salidas frecuentes han resultado en una degradación del motor hasta el punto en que Rusia perdió otros 60 aviones. Y esta cifra es de finales de 2023, solo un año y medio después del inicio de la guerra. Un sitio web de noticias militares polaco sugirió en 2024 que alrededor del 45% de los aviones rusos se acercan al final de su vida útil y necesitarían ser dados de baja en los próximos años, con 60 aviones probablemente necesitando ser dados de baja solo en 2024. Rusia podría intentar mantener algunos de ellos para darles un año o dos, pero eso no es una solución segura a largo plazo. Incluso si Rusia redujera el uso de sus aviones en un tercio, lo que RAND planteó, después de 2 años de volar a un ritmo alto, todavía está utilizando aviones a casi el doble de las tasas recomendadas. 3 años después del conflicto, Rusia podría haber perdido hasta 80 a 100 aviones debido a pérdidas imputadas. Y esta cifra solo crece con cada mes que pasa. Para empeorar las cosas, las sanciones occidentales han restringido severamente el acceso de Rusia a materiales especializados y equipos de fabricación de precisión necesarios para el mantenimiento del motor. El resultado es una crisis de mantenimiento que silenciosamente deja en tierra más aviones que los misiles ucranianos y las defensas antiaéreas. Esta crisis de mantenimiento se extiende más allá de solo los motores. Los aviones de combate modernos dependen de miles de componentes con horarios de reemplazo específicos. A medida que las sanciones restringen el acceso a estas partes, las cuadrillas de mantenimiento rusas podrían estar canibalizando aviones más críticos para mantener a otros volando, lo que aumenta aún más las tasas de pérdida de la guerra.
Estas necesidades se extienden tanto a los aviones más nuevos como a los más antiguos para propósitos ligeramente diferentes. Para los aviones más antiguos, simplemente no se están fabricando piezas de repuesto a gran escala, con la mayoría de los aviones programados para actualizaciones de piezas. Pero si el sistema subyacente no se actualiza también, es posible que las piezas más nuevas no encajen o funcionen como se esperaba. Para los aviones más nuevos, las piezas en cuestión podrían requerir tecnología o materiales importados que desde entonces han sido restringidos o dejaron de ser transportados por completo. La última parte ha sido más evidente en los aviones comerciales de Rusia, con A320 inoperante debido a una escasez de piezas. Pero incluso antes de que se disparara un solo tiro en esta guerra, la industria aeroespacial de Rusia ya estaba comprometida por un cáncer que corroía sus cimientos. Corrupción sistémica y fallos en el control de calidad. En julio 2024, surgió un informe condenatorio que indicaba que Rusia se había visto obligada a retirar 5 de sus 18 aviones IU-L-76MD 90A del servicio después de descubrir que contenían piezas de calidad inferior. Según Kommersant, el medio estatal de Rusia, las inspecciones revelaron componentes críticos que no cumplían con las especificaciones básicas, incluyendo piezas hechas de materiales inferiores que podrían llevar a fallos catastróficos. Este no fue un incidente aislado. En mayo de 2025, Kommersant publicó detalles de una investigación gubernamental sobre la fabricación de aviones que encontró un fraude generalizado en múltiples instalaciones de producción. El informe describió esquemas en los que los contratistas sustituyeron materiales de baja calidad mientras cobraban por componentes premium, con sobornos distribuidos a lo largo de la cadena de suministro. La corrupción se extiende más allá de solo los materiales. Los sistemas electrónicos, particularmente el radar y la aviónica que dan a los cazas modernos su ventaja en combate, han mostrado tasas de fallo alarmantes. La inteligencia ucraniana ha informado que los jets rusos, con sistema de posicionamiento global, comerciales atados al tablero, para proporcionar una fuente de navegación secundaria, indicando que los pilotos eran conscientes de que estaban volando. Máquinas a prestadas horas. Estos fallos en el control de calidad representan más que solo incidentes aislados. Son síntomas de un complejo militar industrial que prioriza el desfalco y las comisiones ilegales sobre la efectividad en combate. El resultado es una fuerza aérea equipada con aviones que parecen impresionantes en papel, pero sufren de problemas críticos de confiabilidad. Eso podría explicar cómo Rusia ha fallado en lograr sus objetivos en Ucrania durante tanto tiempo. Pero la crisis de la potencia aérea de Rusia no se trata solo de fallos de hardware, pero también debido a una doctrina fundamentalmente defectuosa que ha dejado a los pilotos mal preparados para los desafíos a los que ahora se enfrentan. Para entender este fracaso doctrinal, necesitamos examinar cómo se diseñó a la Fuerza Aérea Rusa para luchar versus la guerra que realmente está librando. La doctrina aeroespacial rusa evolucionó principalmente alrededor de un concepto defensivo, protegiendo el espacio aéreo ruso contra incursiones de la OTAN. Esto llevó a una estructura de comando altamente centralizada, donde los controladores basados en tierra dirigen a los aviones para interceptar amenazas o lanzar misiones ofensivas. Los pilotos rusos fueron entrenados para seguir instrucciones específicas en lugar de ejercer un juicio táctico independiente. Este enfoque centralizado tenía sentido en un escenario defensivo, donde las redes de radar terrestre podían identificar amenazas entrantes y vectorizar interceptores en consecuencia. Pero se ha demostrado desastrosamente inadecuado para operaciones ofensivas sobre territorio enemigo, donde los pilotos necesitan tomar decisiones en fracciones de segundo sin una guía constante desde tierra. Según un estudio publicado por la Universidad Aérea, la institución académica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La aviación táctica rusa nunca se integró adecuadamente con otras armas de combate de una manera que permitiera misiones efectivas de apoyo aéreo cercano o interdicción en el campo de batalla. En cambio, los ejercicios militares rusos se centraron en escenarios preestablecidos que rara vez reflejaban la niebla de guerra encontrada en Ucrania. Esta caída doctrinal se hizo evidente inmediatamente en los primeros días de la guerra. Los pilotos rusos, acostumbrados a operar bajo un control terrestre constante, se encontraron incapaces de coordinarse efectivamente con las fuerzas terrestres o adaptarse a las condiciones del campo de batalla que cambiaban rápidamente. El resultado fueron pilotos volando en patrones predecibles que los hacían vulnerables a las defensas aéreas ucranianas. Además, los pilotos rusos carecen de las horas de entrenamiento necesarias para desarrollar la competencia necesaria para operaciones de combate complejas. Mientras que los pilotos de combate de la OTAN suelen acumular de 180 a 240 horas de vuelo anualmente, sus homólogos rusos históricamente reciben menos de la mitad de esa cantidad. Este déficit de entrenamiento significa que los pilotos rusos carecen de la memoria muscular y las reacciones instintivas necesarias en entornos de combate de alto estrés. La situación ha empeorado aún más a medida que se han perdido pilotos experimentados y se han apresurado los reemplazos a través de programas de entrenamiento abreviados.
Según informes de inteligencia ucranianos, Rusia ha acortado su programa de entrenamiento para pilotos de combate de 5 años a menos de 2, con reducciones significativas en las horas de vuelo reales, lo que degrada aún más la calidad del piloto. Enfrentada a crecientes pérdidas y problemas de mantenimiento, Rusia se ha visto obligada a adaptar su enfoque con resultados mixtos. La adaptación más significativa ha sido la adopción generalizada de bombas planeadoras como el principal arma aérea a tierra de Rusia. Estas municiones relativamente simples, que son esencialmente bombas convencionales, equipadas con alas y paquetes de guía básicos, permiten que los aviones rusos lancen ataques desde más allá del alcance de la mayoría de las defensas aéreas ucranianas. Desde tan temprano como agosto 2023, las bombas planeadoras se convierten en el arma de elección de Rusia, con docenas desplegadas diariamente a lo largo de las líneas del frente. Al mantenerse a una gran altitud y aproximadamente a 30 a 50 millas de las posiciones ucranianas, los aviones rusos podrían liberar estas armas con un riesgo mínimo de intercepción. Este enfoque intercambia precisión por la supervivencia de la aeronave, mientras que las armas modernas guiadas con precisión pueden golpear a metros de sus objetivos. Las bombas planeadoras suelen tener probabilidades de error circular medidas en decenas o incluso cientos de metros. Esta falta de precisión ha llevado a Rusia a compensar con cantidad, lanzando múltiples bombas sobre un solo objetivo para asegurar su destrucción. Rusia aumentó la tasa de ataques con bombas planeadoras 16 veces entre 2023 y 2024. Y su prevalencia indica que el sistema está funcionando o se ha convertido en la única opción viable. De cualquier manera, las bombas planeadoras parecen haberse convertido en la forma de Rusia de avanzar lentamente a través de Ucrania. Incluso si algunas estimaciones sugieren que esto tomaría más de un siglo, a la tasa mostrada entre 2024 y 2025. Rusia también ha comenzado a devolver a servicio aviones más antiguos, incluyendo bombarderos Sukhoi 24 y cazas Mikoyan Gurevich 29 que han estado en almacenamiento. Según las imágenes satelitales mostradas por la inteligencia ucraniana, Rusia ha reactivado docenas de aviones previamente en desuso desde octubre 2022. Estas plataformas más antiguas carecen de las capacidades de los jets modernos, pero son más fáciles de mantener con piezas producidas a nivel nacional. Aunque puede que no puedan enfrentarse cara a cara con los aviones ucranianos, deberían ser capaces de desplegar las bombas planeadoras que se han convertido en el núcleo de la estrategia militar del país. En quizás la señal más clara de desesperación, Rusia ha comenzado a producir nuevas copias del avión de alerta temprana aérea A-50, que es un diseño que data de la era soviética, aunque tecnológicamente anticuado en comparación con las plataformas modernas de sistema de alerta y control aerotransportado. El A-50 puede ser fabricado completamente con componentes domésticos, lo que lo hace inmune a las sanciones occidentales. Estas adaptaciones han permitido a Rusia mantener cierta apariencia de operaciones aéreas, pero representan una degradación significativa de las capacidades en comparación con las expectativas previas a la guerra. Lo que una vez se imaginó como una fuerza aérea moderna, capaz de realizar ataques de precisión y operaciones complejas, se ha convertido en una fuerza principalmente enfocada en lanzar bombas planeadoras desde distancias seguras. Definitivamente no es la precisión quirúrgica y el dominio aéreo que sugerían los análisis militares previos a la guerra. Vale la pena mencionar que Ucrania enfrenta desafíos similares, aunque en una escala diferente y con causas diferentes. La Fuerza Aérea de Ucrania antes de la guerra era incluso más pequeña que la de Rusia y ha sufrido sus pérdidas a lo largo del conflicto. Aunque los funcionarios ucranianos rara vez publican cifras exactas, los analistas independientes estiman que Ucrania ha perdido al menos 70 aviones de combate desde febrero de 2022. A diferencia de Rusia, Ucrania ha recibido aviones occidentales para reforzar sus capacidades, incluyendo el F-16, cazadores de países de la OTAN. Sin embargo, estas donaciones enfrentan limitaciones significativas. El número sigue siendo relativamente pequeño en comparación con las necesidades de tiempo de guerra. Ucrania recibió alrededor de 80 F-16, así como solo 6 Mirage 2000S franceses, con otra docena sugerida para llegar a finales de 2025. Esto es menos de 100 aviones en total. Además, entrenar a los pilotos ucranianos para operar eficazmente estas plataformas complejas lleva bastante tiempo, con una competencia de combate completa que requiere años, en lugar de los meses que se están gastando en los pilotos ucranianos. Ucrania también enfrenta el desafío de mantener aviones occidentales complejos en condiciones de guerra. ¿Recuerdas ese estudio sobre los F-16, que enfrentaban una vida útil reducida debido a condiciones difíciles? Bueno, puede afectar directamente a los jets ucranianos, ya que ya se acercaban a la descomisión en sus países de origen, incluso antes de que comenzaran a realizar salidas diarias en Ucrania.
Al igual que sus homólogos rusos, los pilotos ucranianos están volando más horas de las sostenibles, lo que lleva a un desgaste acelerado tanto de las aeronaves como de las tripulaciones. La presión para realizar operaciones ofensivas, particularmente para apoyar a las fuerzas terrestres en áreas disputadas, obliga a las aeronaves ucranianas a operar en entornos de alta amenaza que aumentan tanto el estrés mecánico como el riesgo de combate. Sin embargo, Ucrania ha demostrado una mayor adaptabilidad en tácticas y doctrina. Basándose en la formación occidental y su propia experiencia de combate, los pilotos ucranianos han desarrollado técnicas efectivas de baja altitud y enfoques creativos para la guerra moderna. Esto ha resultado en que Ucrania cree bolsillos de superioridad aérea localizada, lo que le ha permitido invadir el territorio ruso no una, sino al menos 2 veces durante la guerra. Más allá de las implicaciones inmediatas en el campo de batalla, los fracasos en el poder aéreo de Rusia plantean preguntas profundas sobre el futuro de la guerra aérea en una era de defensas aéreas sofisticadas. Durante décadas, los teóricos del poder aéreo han enfatizado el papel decisivo de la superioridad aérea en la guerra moderna. La experiencia de Estados Unidos en conflictos desde la tormenta del desierto hasta Afganistán pareció confirmar esta visión, con el control de los cielos sirviendo como un prerequisito para las operaciones terrestres. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha demostrado que las densas redes de defensa aérea en capas pueden neutralizar efectivamente incluso a las fuerzas aéreas numéricamente superiores. La combinación de sistemas de largo alcance como el S-300 y el S-400, las plataformas móviles de alcance medio como Buk M1S y los sistemas portátiles tripulados de corto alcance crean una red defensiva entrelazada que hace que las operaciones aéreas tradicionales sean prohibitivamente costosas. Esta realidad desafía las suposiciones fundamentales sobre las operaciones militares que han guiado la doctrina occidental desde el final de la Guerra Fría. El Pentágono se ha acostumbrado a operar en entornos donde la supremacía aérea es un hecho, en lugar de una lucha diaria contra oponentes capaces. Vale la pena señalar que incluso cuando Estados Unidos logró una dominancia aérea casi total durante la guerra contra el terror, esta ventaja no se tradujo en una victoria estratégica. Las aeronaves estadounidenses podían atacar objetivos a voluntad en todo Afganistán e Irak. Sin embargo, controlar los cielos no llevó automáticamente a controlar el terreno o a lograr objetivos políticos. Las lecciones para los ejércitos modernos probablemente se contabilizarán durante las próximas décadas. Por supuesto, las medidas tradicionales de poder aéreo, tamaño de la flota, sofisticación de las aeronaves, horas de entrenamiento de los pilotos, presupuestos e inversiones siguen siendo importantes. Sin embargo, no muestran la imagen completa cuando se enfrentan a adversarios con robustas defensas de múltiples capas. El futuro puede pertenecer a los sistemas no tripulados, las armas de distancia y las tácticas de supresión de defensa aérea integrada, en lugar de las operaciones tradicionales de cazabombarderos. Para los planificadores de la OTAN que observan de cerca a Ucrania, las implicaciones son particularmente significativas. Si la Fuerza Aérea de Rusia, que una vez fue considerada la segunda más poderosa del mundo, puede ser neutralizada efectivamente por un oponente más pequeño. Con determinación y defensas modernas, puede que sea necesario reevaluar las suposiciones tradicionales sobre el equilibrio de poder en Europa. Esto no significa que los aviones tripulados estén obsoletos, pero sí sugiere que sus roles y conceptos de empleo continuarán evolucionando, alejándose del compromiso directo en el campo de batalla. En cambio, como ha hecho Rusia con las bombas planeadoras, los aviones podrían inclinarse más hacia misiones especializadas, donde sus capacidades únicas pueden combinarse con sistemas de armas de bajo costo. Para inclinar la balanza a favor de un lado, ¿qué piensas sobre estos desarrollos? ¿El fracaso de Rusia para lograr la supremacía aérea dará inicio a una nueva era de estrategia de guerra moderna? ¿Y están los aviones de combate tradicionales condenados a ser útiles solo en escenarios de guerra asimétrica?